Señora Presidenta, en realidad no iba a intervenir sobre el punto, fue una equivocación. De todas formas, quiero reflexionar sobre un punto. Voy a hacerlo sintético y tanto en este punto que se va a tratar representantes gubernamentales, tanto en la obra social como en la Dirección General de Escuelas, la reflexión que nosotros queremos hacer respecto de esto es lo siguiente. Primero, que llama la atención que el postulante para la Dirección General de Escuelas, un nombre ligado en teoría, por lo menos, a la defensa de los intereses de los trabajadores o que proviene de la fila del sindicalismo, y en el caso de la obra social, llama mucho la atención que se insista sobre una designación cuando hay en discusión no solamente en el ámbito de los estatales, sino concretamente también en el ámbito parlamentario, un proyecto que establece una democratización de los destinos de la obra social de los empleados públicos. Esto es curioso porque el Senado ya estableció una media sanción para este proyecto que presentara oportunamente los compañeros del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados. Entonces, de alguna forma, lo que va a ocurrir en esta sesión que decide los destinos de la obra social y por lo tanto el representante gubernamental es llamativo, porque todo el mundo sabe que la obra social no solamente no está cumpliendo con lo que tendría que cumplir con las prestaciones y lo demás. Existen más de 2.000 millones de pesos de aporte de los trabajadores estatales, de los cuales ellos no forman parte en cuanto a sus decisiones. Cabe recordar que la obra social de los empleados estatales de la provincia no recibe aportes que tengan que ver con el presupuesto provincial, sino que son los aportes que se le descuentan a los trabajadores de cada una de las reparticiones, y lo que el Estado provincial aporta a la obra social es en calidad de aportes patronales a la obra social. Por lo tanto, correspondería, como ocurre en la inmensa mayoría de los lugares, que las obras sociales estén reguladas por la representación directa de sus cotizantes, independientemente que el gobierno pueda o no establecer la colaboración de alguien. Es el caso concreto de las obras sociales de docentes universitarios en la provincia de Neuquén y otras provincias más. Entonces, en este punto que nosotros votamos, o que el cuerpo vaya a establecer una votación de un representante, ignorando que se está dilatando el tratamiento de un proyecto para democratizar la obra social, a nosotros no solamente nos llama la atención, sino que nos confirma la intencionalidad del Poder Ejecutivo, que es establecer lo que vino haciendo el gobierno anterior, es decir, echar mano de los fondos de la obra social para cubrir otros destinos. Entonces, en este punto nosotros votaremos en consecuencia con esta posición. Y lo que sí reclamamos es el urgente tratamiento del proyecto para democratizar la obra social de los empleados estatales de la provincia, que no es otra cosa que hacer justicia en torno a quiénes son los que aportan y solventan. Finalmente, en torno al problema de la Dirección General de Escuelas, tengo que reconocer que he incurrido en un error y he confundido dos personas y aludido a una que no tiene nada que ver. De todas formas, la persona postulada a la cual se referencia y de buena forma me ha corregido la senadora Carolio, es una persona que está ligada a un grupo económico que tiene un peso fuerte sobre los medios de comunicación, como salió en algunos matutinos de los últimos días, con lo cual está marcando una orientación social. De todas formas, no les obliga y debo reconocer que cometió un error. Dicho esto, considero que este cuerpo está extremadamente dominado por un espíritu conservador. Acá se hace referencia a que el partido gobernante debe ser quien decida las políticas educativas, es decir, de la formación de los reconocidos de aquí en adelante. Desde un punto de vista formal, tiene algún cierto nivel de lógica. Pero quiero, señora Presidenta, que le recuerde a los senadores que en nuestro país hubo un proceso en el año 1918, en la ciudad donde pasé los días de mi infancia y parte de mi adolescencia, donde justamente se cuestionaba el carácter de la educación en este sentido, en el sentido extremadamente conservador. Se defendía la idea, y este proceso defendió la idea, de una educación laica, científica, de calidad, es decir, que formara a ciudadanos críticos.
Sin embargo, acá ninguna de estas premisas ni siquiera se hace referencia, ni siquiera demagógicamente se sitúa algo, sino que directamente nos dice cómo no es una dictadura, sí, o sea, y la Dirección General de Escuelas de esta forma está estableciendo una concentración de las decisiones. En el caso de la Dirección General de Escuelas, porque lo que yo escuché acá de otro senador es que la educación tiene que estar en manos de parte del partido gobernante. Por lo tanto, no solamente que es conservador, sino que hemos retrocedido años en los criterios sobre la educación. Quiero decir que hubo un presidente en el retorno democrático que insistía mucho sobre el problema del Congreso pedagógico. Yo me imagino a ese expresidente de la Argentina diciendo que la política educativa tiene que ser potestad exclusiva del partido gobernante. Por el contrario, interpretaban esa palabra, yo era un niño, pero de lo que después pude leer, de que justamente lo que quería era establecer líneas matrices de educación. Yo rechazo la idea, como lo rechaza mi fuerza política, de que los destinos de la educación tienen que recaer en una camarilla que concentra y está estableciendo un aparato jurídico para establecer una concentración aún mayor del poder que les dé la posibilidad de decidir a gusto y placer, que establezca decisiones discrecionales y por lo tanto rechazamos esta idea. Tampoco se trata de que el problema sea de que la educación y los funcionarios de la educación tengan que ser elegidos y decididos por los sindicatos. Todo lo contrario. Nosotros consideramos de que los docentes y los principales actores de la educación tienen que ser los principales involucrados en la toma de decisiones. Lógicamente, como el punto no es estrictamente lo que se está abordando, yo lo que quiero agradecer es sentar una posición y rechazar este concepto que me parece como mínimo conservador y peligroso. En torno al problema de OSEP, y para ir terminando, lo que he puesto en contradicción acá no es el proyecto, del cual fui parte de la elaboración y también de la escritura, sino que lo que se está por hacer acá es contradecir el espíritu del proyecto para la democratización de OSEP. Sí, todo el mundo sabe que los representantes, entre comillas, por parte de los trabajadores, no han sido designados por parte de los cotizantes. Entonces, aquel no es un problema de gremios. Aquel problema es que se habilite la elección por parte de los cotizantes de los representantes, que son mayoría, porque de 5 miembros, 2 son por trabajadores activos y 1 por pasivo, establecería una mayoría por parte de los trabajadores, que es lo que corresponde en una primera etapa de recuperación de la obra social por parte de quienes son sus dueños, los trabajadores. Por eso, señora Presidenta, yo lo que quería hacer era clarificar la posición inicial, que traté de hacerla breve, y establecer una polémica sobre algunos conceptos que se desarrollaron acá, que como dije recién me parecen como mínimo conservadores y peligrosos.